Hola, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a otro encuentro de arte sinfónico. Está con nosotros hoy Diego Chenzabela. Diego, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá con nosotros hoy, por compartir tu tiempo. Gracias a Y ustedes bueno, por la invitación. no, por favor. Generalmente iniciamos con una pequeña introducción, que te presentes Dale. vos un poquitito de tu carrera Ok. artística, de tus andamiajes musicales. Contanos un poquitito cómo fue Dale. tus inicios. Bueno, yo vengo de una familia de músicos. Mi padre es director de orquesta y mi madre es soprano. Así que no me quedó otra, diría. Bueno, tengo un hermano mayor igual que se dedicó a otra cosa. De chiquito, qué sé yo, recibíamos un poco lecciones de piano que era casi como un juego, ¿no? Para mantener a los niños ocupados, te diría. Pero ahí ya uno tiene sus acercamientos y escuchando mucho a mis padres ensayar, porque laburaban bastante juntos. Entonces ahí de muy chiquito ya empecé a escuchar sobre todo ópera. Escuchaba mucho ópera en mi casa. Ajá, Después empecé a estudiar más formalmente piano. Y después, bueno, más adelante me recibí en la Universidad Católica y empecé bastante joven a trabajar en teatro de ópera como repertorista. Esto es algo que me decía siempre mi viejo, me decía, la mejor manera de aprender es trabajando en un teatro. Y es verdad, ¿no? Uno en una institución tiene todo un bagaje de conocimientos técnicos, pero la realidad es muy diferente. Y en un teatro, ahí trabajando en el Teatro Argentino de La Plata, hice mucho repertorio y tuve la suerte de debutar como director bastante joven, hace ya casi 10 años, con Bella Durmiente. Yo de ballet la verdad que ajá. no sabía absolutamente nada, y el director de estudios del momento me pidió que haga un par de lecturas con la orquesta. Yo hasta entonces venía trabajando solo en ópera, de asistente de los directores, haciendo lecturas, qué sé yo. Entonces me dice, hacete unas lecturas de Bella Durmiente de Tchaikovsky, que el director viene tarde. Yo me lo tuve que estudiar todo y, bueno, ya que está lo cuento esto. Yo me Sí, estudié la obra claro. me estudié la obra con tiempos sinfónicos, ¿no? No sé si ustedes acostumbran a hacer ballet, pero el ballet es un mundo aparte Es también. un mundillo, ¿no? Porque hay que tener Exacto. medidas, Hay, varias cosas hay que estar interesantes. muy atento a lo que hace el cuerpo de baile, obviamente. Hay que estar dirigiendo mirando arriba, como la ópera, básicamente, pero la diferencia es que el cantante respira y el bailarín lo afecta la gravedad. Entonces, si Claro. haces algo muy lento, no puedes flotar. No sé, yo hice una lectura con los tiempos sinfónicos de la obra, la verdad que no había ido a ningún ensayo del ballet. Entonces, de repente me llama Lombardero, que era el director en esa época, y me dice, che, lo tenés que dirigir vos. Y yo digo, ¿qué? Y sí, tenés que dirigirlo vos, punto. Es cuando sos joven y tenés que debutar, pasa el tren y te tenés que subir de alguna manera. Entonces dije, bueno, fui a ver los ensayos de ballet y los tiempos que hacían eran, no te puedo explicar, algunos eran el doble de lentos, pero completamente Otra diferente a lo cosa. que, todo diferente. Así que me hice grabar un ensayo al piano del ballet, me lo hice filmar y me lo vi todo el fin de semana, previo al primer conjunto, y bueno, no te puedo explicar el estrés. Encima la pareja de protagónicos eran de la Ópera de París, en fin. Pero bueno, sobreviví, sobreviví y me fue bien con la orquesta y desde ahí que vengo dirigiendo ópera, ballet, conciertos de forma continua, digamos, desde que debuté hace ya casi 10 años. Así que nada, así hice un poco o sea, me recibí en una universidad como se acostumbra a hacer hoy día, ¿no? Entre comillas, pero nada, te aseguro que aprendí todo en un teatro y ya de muy chico lo iba a ver ensayar a mi padre, así que aprendí un poco así, te diría. Claro. Y bueno, Buenísimo. sí, qué sé yo, mira, yo creo que el trabajo del director de orquesta tiene mucho de autodidacta, ¿sabes? Porque Sí. uno no es como un instrumento, qué sé yo soy pianista, estoy tocando el piano en mi casa, pero la orquesta no, la orquesta solo tenés la oportunidad cuando vos estás con una orquesta. Entonces tenés que aprovechar mucho esas oportunidades para, para usarlas como práctica también, para probar algunas cosas a ver si funcionan o no, sobre todo en los primeros años que uno empieza a dirigir.
Y necesitas una orquesta que te tenga paciencia, Claro. Sí, sí, que es sí, lo más importante. es completamente distinto, porque cada vez que vos te parás frente a una orquesta, el Sí. instrumento es distinto. Sí, no, pero además, bueno, viste que está esa manera de pensar que la orquesta es un gran instrumento, pero Sí. yo no estoy de acuerdo con eso, Ah, en bueno, mira, absoluto, porque para mí no es para nada así. Los que están tocando son otros, no sos vos. Vos no estás claro, tocando ningún instrumento, es más bien al revés. Y eso es algo que el director lo tiene que tener en cuenta. Es decir, no es un karaoke que vos le das play y toca como vos pensás que van a tocar o como vos querés que toquen. Son todas personas diferentes que tienen su idea también de la obra que están tocando. Entonces, ya pararse pensando que es un instrumento que va a sonar como vos querés que suene, me parece una idea desacertada. claro, es Eh, irreal. sí, completamente. Entonces, nada, qué sé yo, tenés que negociar. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, che, te quería preguntar, Diego, que Sí, hablaste un poquitito de esto de que venís de una familia de músicos. sí. Así que vos desde muy pequeño lo que sonaba en tu casa era música clásica u ópera o había otras cosas. Se escuchaba mucha ópera y se escuchaba mucho los Beatles, porque mi hermano es al día Ajá, de hoy, tengo un hermano mayor que creo que durante 10 años solo escuchó los Beatles. Así que, digamos, no sé si, sí, supongo que cuenta como música popular, qué sé yo, no en el sentido de lo que es folclore y eso, pero se escuchaba eso. Creo que entre ópera y los Beatles, te diría. Lo cual me parece una formación musical bastante buena sí, sí. para que un niño asimile. Sí te puedo decir que me pasaba mucho que yo la iba a ver no sé, mi madre es cantante de soprano lírica, entonces hacía todos estos roles trágicos, tipo Butterfly, Lily, Claro, Mimi, y cuestión que siempre se moría ella al final. claro. Ver eso cuando tenés 7 años, te quedás medio intranquilo hasta que sale a saludar. Yo siempre me quedaba, me acuerdo de eso, ¿viste? El Liu, por ejemplo, que se mata, Sí, se Butterfly que suicida. se mata, Sí. todo mal siempre, ¿viste? Siempre la ligaba a ella. Y yo a los 7, 8 años iba a verla y hasta que no salía a saludar estaba medio pálido yo. Pero bueno, nada, son los gajes de crecer en una familia operista. Claro, tal cual, tal cual. Bien. Bueno, y está bueno que hablemos un poquito de esto porque vos ibas a ibas a trabajar con nosotros Sí, Madame Butterfly, ¿no? exacto, en este preciso momento, creo, o un par de semanas Claro, atrás. Sí, en fines de sí, junio iba a ser, tal sí, cual. sí, una pena, porque iba a ser la primera vez que trabajaba con ustedes y nada, íbamos a hacerla con Dani Tabernic. Ajá, Yo trabajo mucho con ella, de hecho perdón, este año es como que no cuenta para mí. claro. El año pasado hicimos las últimas canciones de Richard Strauss y la cuarta de Mahler con ella. Hermoso. Y yo trabajé con ella la Butterfly cuando ella la debutó. Ella debutó en el 2011. Yo estaba en ese momento de asistente del director y la trabajamos mucho al piano. Entonces era nada, estábamos muy entusiasmados porque es una ópera que nos gusta mucho a los dos y nada, un trago un poco amargo, la verdad. Pero Mm, a ver, ya supongo que la haremos eventualmente cuando el mundo vuelva a cambiar para bien. Eh, Porque además es una ópera que te decía, ¿viste? La dirigió mi viejo, la cantó mi vieja. Son esas óperas que son importantes a nivel familiar, que siempre estuvieron dando vueltas por la casa claro. y que en un momento, bueno, te toca hacer la voz y tenés que de alguna manera empezar a estudiarla como si no la conocieras, si es que se Ujú. puede hacer algo así, ¿no? Y bueno, es nada, una pena que no la pudimos hacer, pero espero que la podamos hacer pronto. Seguro, seguro. Y recomendarle también un poquito a la gente una actividad de cuarentena, escuchar alguna que otra ópera. Está bueno eso. Está bueno Mirá, sí, adentrarse en el mundo de la ópera ahora que hay un poco más de tiempo, ¿no? mirá, para entrar en el mundo de la ópera, o sea, si ya se aburrieron de hacer panes, viste que ahora en cuarentena Claro. están todos haciendo panes, Sí. ya se Masa aburrieron madre, todo todo. eso, exactamente. Si ya no tienen más ganas de hacer pan, hay un par de títulos que son los que son los más ejecutados. Bueno, casualmente de Puccini son varias, te diría. O sea, Sí. si, La Bohème es una ópera que cierra por todos lados porque es perfecta esa ópera. Ujú. La Bohème, Tosca, Turandot, Butterfly, creo que de esas se puede, creo que todas, básicamente. No, creo que de Puccini, sí.
no tiene desperdicio ninguna ópera realmente. Carmen es una buena ópera de repertorio para Carmen, entrar en el mundo de la tal ópera. cual, tal Más que cual. Traviata, te diría, Carmen Sí, sí, es la ópera de las óperas. sí, sí. Y si no Traviata, pero si vos me decís que elija una, yo te elijo dos, entre Carmen de Bizet y La Bohème de Puccini, sin dudas. Genial. Sí, Si yo, escuchás eso y no te gusta, no te gusta la ópera. tal cual, tal cual. Mi viejo era muy reacio a la ópera, Mirá, mi papá es ingeniero, con la primera ópera que escuchó fue Carmen y le encantó. Y ahí, digamos, empezó a entrar, después fue un Traviata bien. y bueno, llegó a escuchar Mefistófeles de Boito, que no es tan llevadera como las Sí, otras. Así bueno, que, y eso que no, qué sé yo, no hacen tampoco Wagner, viste que ahí ya te claro, tenés que armar un poco de paciencia porque son largas, eh, o óperas más modernas, qué sé yo, a mí me encantaría hacer el Peleas de Debussy en algún momento, ujú, o El Castillo de Barba Azul de Bartok, que es una ópera claro. increíble, eh, qué sé yo, o de Richard Strauss, Salomé y Electra. Si tenés ganas de escuchar alguna ópera alemana, yo incluso te diría que no te diría Wagner, te diría que escuches Salomé, Salomé de Richard Salomé. Strauss. Salomé es Mm. espectacular. Pero es un mundo aparte la ópera. Sí, es un arte de otro tiempo, pero que sigue vivo porque si vos te pones a pensar lo que está sucediendo, que son todos músicos tocando sin un solo micrófono, con cantantes tocando sin un solo micrófono, que cantan en un idioma que no conocen, obras larguísimas, que implica un laburo de concentración enorme y de concertación enorme. Ajá. Es realmente un milagro que una ópera empiece y termine. Tal cual. Pero sí, por eso creo que es un género que se mantiene vivo, porque es como mágico, realmente. Tal cual. Y yo te quería preguntar, sobre todo, digamos, por la época en donde fue escrita Sí, Butterfly. Vos mencionaste un par de compositores que son como todos más o menos de la misma época, del principio del siglo sí, XX. sí, tal cual. Casualmente, digamos, en estos datos que a nadie le interesan, pero que dan un poquitito de color, Butterfly se escribe en 1904, que es el mismo año en el que se termina de construir el Círculo, el teatro de nuestra ciudad. Sí. Y como que por todos estos años pasaron cosas muy locas por la música. Y nada, quería que me des tu perspectiva de esto, de todo este movimiento artístico, qué es lo que pasaba un poco con la ópera, con el principio del siglo, hasta antes de la Primera Guerra. Que, Mirá, la Primera Guerra fue un antes y un después por muchísimas cosas. Fíjate, bueno, yendo al caso específico de Butterfly, no fue una ópera exitosa para nada. uh-huh, Venía con grandes éxitos, o sea, suena como que venía haciendo hits, pero más o menos, las óperas de Puccini venían siendo, en especial Manon, Tosca, La Bohème, venían siendo muy exitosas. uh-huh, Y Butterfly no fue exitosa para nada y tuvo que reescribir bastante. La versión que hoy día se hace generalmente, creo que es la cuarta o la quinta revisión de la sí, ópera. sí, sí, la cuarta. Eh, Tuvo que agregar el área del tenor, tuvo que sacar algunos roles coprotagónicos que embarraban un poquito la trama. En ese sentido, bueno, la música es un arte vivo, ¿no? Si no funciona, se reescribe, es así. Y es una época musical espectacular, eh, porque en Italia lo tenés a Puccini, tenés también, bueno, Leoncavallo, Mascagni, también, Sí, para los que no saben mucho, son los compositores de Cavalleria di Pagliacci. Pero Puccini en Italia era un compositor exitosísimo. Y después tenés en Alemania, tenés a Richard Strauss y a Gustav Mahler. uh-huh, Tenés en Francia nada más y nada menos que Debussy, Ravel y toda la escuela previa. Es decir, es una época increíble, que en una fantástica, década, entre 1900 y 1910, tenés una obra maestra por año. Eh, exactamente. bueno, lo que tenía Puccini es que él asimilaba muy rápido, me parece, todo el modernismo de la época. Creo que si hay una virtud que tenía él, aparte de la virtud teatral, ¿no? Eh, Uh-huh, Era asimilar rápido. Él con la última ópera que él escribe es Turandot, y ya se empieza a ver en Turandot algunas cosas armónicas un poquito más de avanzada, entre comillas, que se ve que le estaba prestando la atención a lo que se hacía en Francia, lo que se hacía en Rusia con Stravinsky o lo que se hacía en claro. Alemania.
creo que era en ese sentido un compositor talentosísimo. Se lo ataca un poco porque se dice que, bueno, que favorecía un poco el gusto burgués. Ujú. Hay directores de orquesta que no lo dirigen. Fíjate que Abbado no hace Es Puccini, cierto. Muti tampoco hace Puccini. Hay, hay algo de historia italiana y sabes que no le perdonan mucho que él haya hecho la rondine, que es una especie de zarzuela, para un teatro austríaco cerca del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Vos sabés que eso hizo un poco de ruido en Italia y algo similar pasó con Richard Strauss y el partido nazi. Claro. No te estoy diciendo que era nazi ni mucho menos, pero se ve que eran estas personas que ellos consideraban que, que el arte estaba tan por encima de lo político que no les importaba demasiado lo que pasaba cerca. Y Tal eso, cual. en una guerra mundial es fuerte. Me parece que hay cosas que no te pueden pasar por el costado, por decirlo de alguna Lógico. manera. Ujú. Perdón, me fui por las ramas, No, pero está para variar. buenísimo, está buenísimo. Yo quería explicarle un poquitito a la gente que, por ejemplo, esto que decía Diego de que de 1903 a 1914 hay una obra maestra por año, Sí, es un poco así. Fíjense que en el mismo año que se estrena esta ópera en Italia, en la Scala de Milán, qué sé yo, Mahler estaba estrenando también el Kinder Totenlieder, que es claro, una obra fantástica. andaba seguro por la quinta, sexta sinfonía también en esa Tal cual, época, sí. Pocos años, creo que Salomé es de 1905, también. El Peleas es de 1902, y le Ujú. faltaba un poquito a Stravinsky ya para romper todo el escenario con El pájaro, Petrushka y Consagración. Tal cual. Eh, pero bueno, después de la Primera Guerra cambia todo un poco, porque esas guerras que devastan todo económicamente también. Ujú. Y fíjate cómo Stravinsky, por ejemplo, pasa de una consagración con muchísimos músicos, de una orquesta enorme, a una obra más chica como Historia de un soldado, por ejemplo. Tal Es cual. decir, hay una razón artística barra económica, eso es así. Sí, sí. Y creo que también es un poco el cierre de las grandes óperas, con la Ujú. excepción de Richard Strauss, que sigue haciendo óperas enormes. Eh, pero sí, es definitivamente mi época musical favorita. El principio del siglo XX me parece que es increíble Sí, todo la verdad que el repertorio que se hizo. interesantísimo. Sí, Sí, obras enormes, sí, masivas. La orquesta toma una paleta de colores, se empiezan a sí. ampliar, de repente hay filas de 5 maderas en Sí, Mahler. tal cual. Sí, no, ni hablar. Esas obras que son tan caras de hacer por momentos, Sí, porque tenés que contratar refuerzos por todos lados, tal pero cual. que son obras que hay que hacer, porque son... qué sé yo, es parte de la diferencia entre el arte musical y cualquier otro. Un libro, qué sé yo, si comparas una sinfonía de Mahler, la tenés que comparar tal vez con un libro de Thomas Mann, no sé, con esos libros que son gigantes. Sí, Pero bueno, te compras el libro y lo lees. La música no, la música depende de factores externos. Bueno, te compras el sí. disco, me podrías decir. Pero la Sí, experiencia de la música en vivo es irreemplazable en ese sentido. Que creo que, que esa debería ser la lección que aprendemos hoy día después de ver tantos videos multipantalla que nos tienen a todos podridos. O sí. sea, es tocar en vivo el chiste. No, y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, sí. No, Estar dentro de un teatro o de una claro, sala que fue pensada para que la acústica de cada instrumento se exacto, desenvuelva perfecto. Hay una cosa ahí, hay una cosa que sucede ahí y que no que sucede dice, en ningún otro lugar. Hay claro, filósofos que se dedicaron a pensar esto, por ejemplo, Walter Benjamin lo define sí, como tal el cual, aura, defendía sí, muchísimo a la representación teatral sobre el cine, porque el cine, para él, por ejemplo, perdía esa cuestión porque se repetía la imagen tal exactamente cual, igual en cualquier lugar del mundo, en cambio en el teatro era un arte viva. Y esto que sí, dice es Diego de la así. música también pasa exactamente lo mismo. Vos pones el CD, te gusta la versión, la escuchás ¿cuántas veces en tu casa? Un montón. No, pero además el sonido está tan compreso que no se quita, literalmente se está anulando un montón de riqueza que uno tiene cuando va a ver un espectáculo en vivo. Así Exactamente. que el único problema que tendríamos hoy día cuando
a la hora de volver a hacer un concierto es que entre movimientos, viste que se ponen todos a toser. Y ahora uno Sí, escucha un par de toses y sale, llamas a la Interpol, más o menos. sí, sí, sí. Pero, no sé, es una crisis más que habrá que superar. Pensá que en la Segunda Guerra Mundial se bombardearon teatros directamente en Europa y Claro. bueno, se sale eso. Sí, Se empieza de definitivamente. nuevo, se empieza de nuevo y bueno, es un poco lo que tendremos que hacer. Tal cual, habrá que empezar de nuevo. Y bueno, mientras tanto, seguimos acá hablando un poquitito de todas estas cosas musicales. A mí me encanta. Quería preguntarte, Diego, eh, sobre qué es, qué dificultades encontrás a la hora del armado de una ópera, por ejemplo, como Butterfly. Butterfly. Hablemos de Madame Mira, Butterfly. sí, Butterfly, mira, tenés varios pasos, ¿no? O sea, el primer Sí, paso es estudiar la ópera, así como suena de obvio. Eh, yo estudio mucho el piano porque es un trabajo que hago bastante y trato yo de trabajar con los cantantes previamente a llegar al ajá, primer ensayo. Con eso me gano un montón de tiempo, porque no hay demasiadas cosas que explicar cuando vos llegás a los primeros ensayos entre la orquesta y los cantantes. Después de estudiar bien la obra al piano, obviamente depende de esto que te digo, ¿no? Si no conozco la obra o si la conozco. ujú, Eh, es buscar, es sentarte en un escritorio y empezar a estudiar la obra. En el caso particular de Puccini, era que era muy buen orquestador, todo suena bien, lo que hace Puccini realmente para explicar a la gente que tal vez no sabe lo que es un buen claro, orquestador, eh, qué partes musicales le asigna a qué instrumento, ¿no? Por decirlo de una manera simple. Y hay compositores que lo hacen de una manera más refinada que otras. Y Puccini era un compositor que eso lo hacía de una manera realmente muy refinada. Entonces, una vez que está estudiada la obra, tenés el paso de ir con la orquesta. Si la orquesta no conoce la ópera, se la tenés que enseñar, así de pedagógico como suena. Yo soy sí, de cantar bastante las partes en los ensayos. Creo que a las orquestas les viene bien eso, no llegar al primer ensayo con un cantante y que de repente empieza a sonar algo que ellos no conocían. ujú, Eh, y la complejidad particular que tiene Puccini, que vos lo sabés porque tocaste Puccini, ujú, es que no pueden poner el piloto automático los músicos. Los músicos tienen que saber que están acompañando a un cantante desde que empieza hasta que termina. tal Está cual. lleno de rubatos, lleno de fiatos, que el tempo se estira, se acelera. Cada 3 compases tenés una indicación similar. Entonces hay que lograr lo máximo posible que la gente, que el músico de orquesta escuche lo que está pasando arriba. Una vez que se da eso, si uno tiene suerte de llegando al ensayo general, debería salir todo bastante bien. Pero bueno, es una adrenalina dirigir una ópera. Es Sí. realmente pasás por todos los estadios, desde el quién me mandó a hacer esto, hasta cuando ves que el músico de la orquesta, vos viste que un músico de orquesta a veces está muy acostumbrado a poner piloto automático y sigue, sigue, Mm, sigue. Y en la ópera no se puede hacer eso. La ópera hay que escuchar. Bueno, yo te diría que cualquier repertorio hay que escuchar, no lo que sucede alrededor. sí, sí, Pero hay que sentir el canto, hay que entender al cantante cuando necesita tal vez mover un poquito, cuando hay que acompañar el fiato, cuando hay que respirar con el cantante. Entonces, mientras menos esas cosas haya que explicárselas a la gente y que lo puedan directamente intuir, mejor. Pero tal bueno, es un cual. trabajo que lleva tiempo, pero es un Sí, lindo trabajo. definitivamente. Definitivamente. Y sí, sobre todo cuando la ópera es linda. Sí. Y yo te quería preguntar, Diego, ya que sos un maestro en el tema, sobre la relación de Puccini con los libretistas. Por ahí escuché alguna vez que Puccini escribía, es un gran melodista y Sí, tiene como no sé, es muy lindo todo lo que él escribe. sí. Y hay Mira, veces él, que no, para mí, yo escucho que la acentuación de la música, hay veces que se despega un poco a la acentuación del texto, y eso a mí me pone un poco nervioso. que Por la eso, música, que la música me decía que se despega un poquito del de la texto. acentuación del texto, a veces es Nesun, a veces es Nesun, como Ah, que... mira. Y quería Lo que preguntarte si pasa, vos sabías de eso, de si trabajaba con el mirá, libretista, cómo trabajaba. si vos escuchás que un cantante te dice Nesum y otro te dice Nesum, es porque ahí es un problema puntual del cantante. Es decir, no.
no es un problema del compositor en sí. Ujú. Él trabajó mucho con los mismos libretistas de Chacosa. Ahora no me viene el nombre de los. Él trabajaba mucho con dos libretistas. El trabajo del compositor de ópera con el libretista, así como Mozart y Da Ponte o Strauss y Claro, Oschmantal, es un trabajo muy cercano, y Puccini era muy duro con los libretistas, hasta que no estaban las sí, cosas como él quería. No es que a él le daban el libreto y toma, arreglate. Él trabajaba muchísimo en el libreto, y hasta que el libreto no estaba como él quería, porque el libreto es un poco el esqueleto de la ópera. Y cuando el compositor de ópera lee el libreto, ya prácticamente tiene que tener resuelto lo que va a hacer con el libreto. Si vos ves un problema de declamación cuando escuchás a un cantante, es para corregir al cantante. Es Nessun Dorma, no Nessun Dorma. Lo claro. que pasa que, bueno, está bien, a veces puede ser que la frase musical no acompañe tanto Claro, eso digo. Sí, sí. a la palabra. Eso pasa bastante, eso pasa en todos los compositores, no demasiado, pero lo que pasa que es como decir, bueno, yo quiero que la frase musical sea esta, por más de que no vaya demasiado con la prosodia. Pero no es algo que pase demasiado con Puccini, ¿eh? Acá me voy a poner a defender a Puccini. Eh, Realmente sabía hacer su trabajo, pero él cambia de libretista. ¿Cuándo es que cambia? En Turandot, ya creo que el tríptico. Es un trabajo muy cercano que hacen ellos con los libretistas. No, sí, no, qué sé yo, salvo Wagner, que él escribía todos los textos Claro, de todo su escribía él. ópera, pero bueno, pero así de largas son, ¿no? Ujú. Uno no conoce a Wagner como un gran escritor, sino como un gran músico, qué sé yo. A mí me encanta Wagner, no quiero ser irrespetuoso acá, pero los libretos no sé si son tan maravillosos, te soy sincero. La música es maravillosa, pero los libretos por momentos son agotadoramente largos, Sí, realmente. Yo trabajé en varios títulos de Wagner y por momentos decís, uy, bueno, no sé si es que uno pertenece a otra época, eso puede ser también. puede ser también, sí. Eh, una época en donde es todo rápido, donde tenés una cantidad máxima de caracteres, donde tenés un minuto para poder escuchar algo en una red social. Es todo obscenamente rápido, ¿no? Te diría. Sí, sí, tal Eh, cual. Tal vez es un problema que la ópera tiene hoy día también, porque no sé cuánta gente está dispuesta a sentarse y escuchar algo que tiene una prosodia lenta, como es la ópera. Pero hay que hacerlo, Sí, sí, porque definitivamente. ¿quién te corre? Sí, sí, tal cual, es sentarse y disfrutar. Hay obras que son muy largas, Sí, pero la verdad que es una experiencia muy buena estar ahí en el teatro, dejarse llevar por todo y prestar especial atención en lo que está pasando en el tramado, de lo sí. que está creando un compositor y lo que está sonando con una orquesta y un elenco en vivo es fantástico, Sí, la verdad que sí, y, definitivamente hay que hacerlo. y hay que apagar un poco el celular, me da la sensación también, ¿no? Y Exactamente. qué sé yo, así que suena un poco trillado, pero bueno, dejarse llevar por lo que uno está escuchando. Tal cual. Yo te preguntaba por esto, porque esto de los libretistas, porque siempre, a mí siempre me contaban que Puccini era terrible con los libretistas, a veces trabajaba con dos en una misma ópera, me Sí, sí, parece que por en eso, Madame trabajó con pero dos tipos sí, y siempre ahora andaba de acá para no, allá. sí, Este, ahora me quedó en la cabeza el nombre del otro libretista de Chacosa, y ahora y no me viene Lica, otro. Eso, ahí va, exacto. sí, Pero Ilica de Chacosa, él trabajó mucho con ellos dos. Mira, Manon, Tosca, Bohème y Butterfly, si no me equivoco, son de ellos. sí, Pero ojo, es esta pelea es esto que te digo, no es que él iba contra el libreto, sino que hasta el libreto no estaba como él quería, no negociaba, porque la figura lógico. central es Puccini, es la ópera de Puccini con libreto de, no es el Sí, sí, libreto de sí. con música de fondo de Puccini, ni mucho menos, que sería tal vez lo que pasa en una película con una banda sonora. Ahí sí el compositor se tiene que adaptar completamente a lo que dice el director de la película. Ahora Lógico. justo me viene en mente Morricone, que falleció hace poco, pobre. Sí.
Pero sí, era muy exigente con los libretistas como todos los compositores de ópera. Hasta que no estaba como él quería, no, no negociaba. No negociaba, sí, sí. Eran personalidades fuertísimas, los directores. Hay algo muy interesante en Puccini, que son los personajes femeninos, Ajá, que van un poco de la mano con la historia de vida de Puccini. Hay un caso medio policial muy importante. Eh, Puccini tenía una esposa que era una personalidad fuertísima, que muchas veces se la compara con la Turandot, o con la tía principesa de Suor Angélica. mira. Y hubo un episodio con algo así como una empleada de Puccini. Puccini tuvo un accidente en auto. Es muy gracioso porque debía ser el único tipo con autos, Puccini, y tuvo un Claro. accidente. Y cuando estuvo un poco en convalecencia, lo cuidó una chica muy jovencita, sobre la cual se sospechó que eran amantes. Y fue tal el escándalo que la chica se suicidó. Y se suicidó la chica y después se descubrió que la chica no había tenido nunca relaciones, entonces que era todo infundado. Entonces se asocia mucho psicológicamente, por ejemplo, el personaje de Liu de Turandot con este Claro. personaje y el personaje de Turandot con la esposa de Puccini. Y fíjate que tiene Puccini esta tendencia a algunos personajes femeninos como Butterfly también, que muere por amor, se suicida al final Claro. Butterfly. Tosca, que si bien es un personaje fuerte, también se suicida, que se Mm. tira del Castello Sant'Angelo, después de matar a Scarpia. Bueno, Tosca es un dramón, no queda nadie vivo ahí. Sí. Bueno, Mimi también muere enferma, pero muere siempre. Entonces tiene estos personajes femeninos que terminan siempre muriendo o muriendo por amor. Es muy interesante. La biografía de Puccini es muy interesante, cómo toman elementos de su propia vida eh, para hacer un Para poco llevarlo a de, la ópera. para hacer sí, terapia directamente, Sí, ¿no? Si lo sí. agarra eso, lo agarra un psicoanalista, dice, estás proyectando toda tu vida en tu ópera. Sí. Pero sí, es muy interesante. Muy interesante. Lo mismo con Verdi y Traviata, que se había. En También, historieta, y sí. no que se había. Él estaba en pareja con una mujer muy Bueno, pero liberal y no la aceptaron, la familia, algo así pasó. Verdi, mira, eso no lo sé, pero Verdi tuvo una vida bastante trágica, Sí, perdió hija, perdió un montón de gente. esposa, no, de que salía con una mujer así muy liberal, sí, creo que fue un primer matrimonio que no funcionó. Sí, Eh, exactamente. en esa época, bueno, era, ¿no? Después tomó, bueno, el texto de la Dama de las Camelias para hacer Traviata. Ujú. Pero bueno, creo que se puede hablar un programa entero sobre personajes femeninos en la ópera, ¿no? Uno lamentablemente va a ver una ópera y siempre termina muertos, no sé, pero Sí, bueno, no sé, era así, son esos dramas. Pero por ejemplo están los personajes femeninos de Richard Strauss, pienso en Salomé, pienso en en Electra, Electra. Sí. que son personajes completamente diferentes a los de Puccini. Son terribles. Para que la gente que no escuchó Salomé, resumiendo mucho la trama, bueno, en realidad está sacado de la Biblia y de un texto de Oscar Wilde. Claro. Salomé se enamora de Yocanaan, que es el que anuncia la llegada de Jesucristo, le pide un beso, Yocanaan se lo niega, y Salomé le pide la cabeza de Yocanaan en una bandeja de plata a Herodes, y cuando se la dan, después de hacer la danza, besa la cabeza de Herodes sobre una Sí. bandeja de plata. Imagínate el Ujú. escándalo en 1905 después de ver eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de personajes femeninos completamente diferentes. Y Electra también, Tal danzando sobre cual. la muerte de su padre, Mm. pero de su madre, perdón. Sí. Pero bueno, es así la ópera. Es, No es un espectáculo liviano. esto, de lo que vos decís es un ejercicio muy interesante. Me acuerdo que en la universidad, en una época, lo hicimos, el comparar el rol femenino italiano versus el rol femenino de estas dos óperas que vos dijiste. Es algo muy bueno Mirá, que pueden hacer. Salomé, sí, sobre todo, hay algunas representaciones, inclusive, que la cabeza que traen en la bandeja de plata es tan real de Juan el sí, Bautista. Eh, exacto. Sí, 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 fuertísimo eso. Fuertísimo Eh, cómo la mujer domina la escena y cómo se crea todo alrededor de la mujer. sí, súper Y censurada esa tal ópera cual. en esa época también, obviamente. Y en los italianos, en donde Pero generalmente la mujer muere, eso que vos decías.
Sí, eso es un poco duro. En una época, hoy día, en la que se toma tanta conciencia sobre los femicidios, qué sé yo, uno cada vez que va a ver una ópera se encuentra con un femicida, básicamente. No, por ejemplo, cuando Carmen, hablamos de Carmen, claro, Carmen, que Don José la mata a ella, sí, 10 años atrás te hubieran dicho que es un crimen pasional, y no es un crimen pasional, es un femicidio, es el asesinato, eh, porque está bien, ella era una mujer una mujer libre, digamos, claro. que gozaba de su libertad sexual, lo que sea, y viene un tipo y la mata. Bueno, entonces hoy me parece que un poco hay que hacer un poco una resignificación de la ópera directamente para Sí, que sobreviva, ¿no? A la ópera actual, porque es así. sí, tal Siempre que vas cual. a ver una ópera, termina mal. Sí, sí. Y hablando de esto de la resignificación, Diego, que está buenísimo que estemos hablando de esto a nivel operístico. Viste que ahora hay muchas puestas que Sí, tratan de sí, ayornar un poquitito sí, las épocas, digamos. ¿Alguna vez vos sí, hiciste un trabajo así súper ultramoderno con una ópera más sí. bien de estos Lucía, tintes? recuerdo una Lucía que hicimos en que lo abuchearon tanto esa Lucía que entraba el ¿Sí? Edgardo, entraba en bicicleta. Mirá, yo estoy a favor de cualquier tipo mirá, hay una tetralogía de Wagner muy famosa que hizo Pierre Boulez en el 76, en donde la apuesta era modernísima, pero se puede ser modernos y que todo tenga sentido. Me Sí, parece lógico. que el tema pasa por ahí. Si se puede ayornar algo y tirarlo de una manera atemporal y que la ópera tenga sentido. Si tiene sentido, yo compro. Si no, me parece que las estamos ayornando más para los que ya conocemos la versión tradicional y queremos ver otra cosa. Pero no sé porque parece que lo estamos haciendo para nosotros entonces, para los que Sí. trabajamos de eso. Pero si alguien va a ver por primera vez Lucía y entra Edgardo en bicicleta y empieza a hablar como un noble escocés, o lo que sea, dice, che, no entiendo nada de esto, ¿qué pasa acá? Esto es la ópera, yo no entiendo nada. Entonces hay que ver, me parece, hay que preguntarse un poco eso, ¿no? ¿Para quién estamos ayornando? ¿Para el que viene a ver una ópera por primera vez o para nosotros que ya la vimos 100 veces? Sí, tal cual. Es un tema, por ejemplo, la versión que íbamos a hacer de Butterfly en Rosario con Pablo Maritano, él iba a hacer la apuesta, no era una apuesta tradicional per se, pero él lo que hace, que yo trabajé en bastantes títulos con él y siempre tiene sentido. Ujú. Es decir, no hay un transgredir porque sí, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Si se hace eso, probablemente el resultado sea pobre, si es buscar la transgresión por buscarla. Ahora, si se decide, bueno, vamos a buscarle una vuelta, pero que siga esto teniendo sentido perfectamente, entonces ahí compro. Tal cual, tal cual. También es cierto esto que vos decís de buscar el ayornamiento o algo nuevo para el primer oyente. Yo creo que muchas veces pasa eso. Nosotros tenemos que ayornarnos por esta cuestión de la industria cultural para que venga más gente o para lo que sea. Claro. También hay que hacer un poquitito de trabajo. Si ustedes van a ver una ópera, lean un poquitito el contexto, qué es lo que Sí, eso ni pasa. hablar. La Hay que hacer un figura poco de... femenina en el 1900, digamos, el libertinaje o gozar de una sexualidad plena de una mujer, desgraciadamente estaba mal visto. Entonces, Seguro, en seguro. Traviata de Verdi lo que pasa, digamos, es eso. No está bien vista y está Eso, extraviada por gozar de su sexualidad y eran cánones claro, sociales que eran una mierda, pero bueno, son así. eso que dijiste es importante. O sea, si podés leer un poco antes de ir a ver una ópera, mejor. Porque si no, vas a estar todo el título leyendo subtítulos y te vas a perder bastante el espectáculo. Es decir, y esto pasa con la música clásica en general. Hay un pequeño laburo previo que si lo hace el espectador, es mejor. Porque no es entretenimiento per se. No es voy y me siento panza arriba y dejo que Exacto. la ópera haga todo por mí. Creo que esa es un poco una gran diferencia entre la música académica y la música no académica, pero sin desmerecer igual. Sin desmerecer, sí. Es un poco el laburo previo y es esta, entre comillas, intelectualización lo que hace que uno disfrute tal vez un poco de manera diferente la experiencia. Tal cual. Che, y Diego, te quiero preguntar, corriéndote un poco al sinfonismo, sin texto,
la cuestión. ¿Qué compositor disfrutás mucho dirigir? Mirá, si fuera por mí, haría Mahler y Debussy. Ajá, Bueno, en realidad solo esos dos no. Bartók, Debussy, Stravinsky, Mahler. Pero Mahler y Debussy, aún siendo tan diferentes entre ellos y con tan poco cariño que se tenían. sí. Creo que Debussy empezó la segunda de Mahler y se fue a los 5 minutos directamente. Eh, Hay una cuestión de tiempos musicales muy diferente, ¿no? En Mahler tal vez tenés el movimiento de una sinfonía que dura media hora y Debussy en media hora te hizo el preludio, Sí, te hizo la mer, qué sé yo, te hizo... Eran otras maneras de pensar. Pero sí, yendo a lo sinfónico, es esa la época que más me interesa. Mahler, Strauss, Debussy, Bartók, Stravinsky. Y yendo más para acá, Ligeti también me gusta mucho. ajá, Hicimos una producción del Gran Macabro, que es la única ópera que tiene Ligeti, sí. y me encantó. Qué ópera maravillosa. Es una locura total la ópera. De hecho, el preludio de la ópera es un preludio hecho con bocinas de auto, imagínate. Esa es una ópera que recomiendo escuchar a cualquier músico o no músico, Sí, porque es maravillosa. Pero mirá, si mañana me llaman de Rosario y me dicen, cambiemos la ópera y hagamos algo sinfónico, y sí, hagamos Mahler, sacamos de la cuarentena con todo. claro. Hagamos la sexta de Mahler, que le iban a hacer eso, vamos a hacer ruido, vamos a romper todo, Sí, sí, porque en una sinfonía de Mahler pasa todo, pasa un mundo, una vida entera. Llega a lugares que hay compositores a los que no ni se acercan. tal cual. Es un poco, es muy fundamentalista el que escucha Mahler, no es Mahler o nada. Pero sí, si me das a elegir, creo que sí, te diría sí, sexta, quinta de Mahler, cuarta. Genial. Sí, O sea que te gusta, digamos, justamente todo este periodo que estuvimos hablando un poco del sí, siglo sí, XX, principio del siglo XX. exacto. ¿Qué sentís? ¿Sentís que hay un poco más de dramatismo, un poco más de fuerza en esa música? O... No, siento que el lenguaje musical tonal llega a un ápice en esa época Ujú, en la que en una obra sola tenés tal vez partes completamente extremas tonalmente y partes totalmente simples. Entonces, en una obra sola, en una sinfonía de Mahler, tal vez tenés todo el universo tonal de 100 años atrás, solo en una sinfonía. Después, para el oyente desprevenido, la música se fue por otros caminos. No todos los compositores fueron por el camino del atonalismo, pero se fue un poco, pues se buscaron otros caminos. Entonces la sensación de que me da es que se llega a una síntesis espectacular del lenguaje musical que llevó unos cientos de años si tomamos del preclasicismo, serían casi 200 años, un poco más, en formarse como lenguaje musical. Y, y sí, y encuentro ahí, en compositores tan disímiles como Debussy y Mahler, soluciones a problemas, entre comillas, que son maravillosas. tal cual. Problemas, entre comillas, me refiero a cómo encaran la forma de una obra Ujú, completamente diferente y cómo manejan los recursos musicales que tienen a disposición de una manera completamente diferente. Pero debo reconocer que es muy difícil explicarle a otra persona por qué te gusta tal música y por qué no. Es muy claro. difícil eso. Vos me podrías explicar por qué te gusta la música barroca desde un lugar intelectual, pero aún así no sé si me lo estarías explicando. A mí me gustan las Claro. manzanas y no las peras. ¿Por qué? No sé. Lógico, sí. Eh, Sí, 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 no sé. es así. Eh, hay algo Defi- inconsciente ahí que uno que yo no te puedo explicar. Pero pienso bastante en eso, pero sin respuestas todavía. Está bien, está bien. A mí me gusta, dentro de todo lo que vos dijiste, me parece que una buena obra que resume un poquito todo esto y explora muchísimo el pasado con citas, y hay partes, digamos, inclusive de serialismo, de atonalismo, una cosa media así, que se ven, inclusive en un solo de cello, es la última sinfonía de Shostakovich, que recomiendo mucho escuchar, digamos, a la La gente. 15. La 15.
Vieron que Mirá, está el tema de la citación al pasado, con el tema de Guillermo Tell. Hay un solo de sí. cello que utiliza el dodecafonismo. No, en lo personal no soy muy fanático de Shostakovich. Siempre No, yo tampoco. me quejo Por un poquito momentos, de Shostakovich. Pero sí, esa sinfonía va, por momentos parece que viene el circo a la ciudad y ahí yo no lo aguanto a tal Shostakovich. cual. Sí me gusta mucho su ópera, Lady Macbeth, pero me resisto mucho, che, a estudiar una sinfonía de Shostakovich. Tal vez estoy siendo un poco irrespetuoso porque no le di mucha oportunidad. Me tomé tiempo en algún momento de mi vida de escucharlas todas y no logro eso. Pero esto que decís de la cita es algo que también hace, por ejemplo, Berio en su sinfonía, Tal cual. donde lo hace de una manera ya directamente textual y cita a Mahler, cita a Debussy, eh, lo cual no sé, es una mirada para atrás, es una nostalgia, no sé, es difícil de definir, pero sí, la cita musical está, bueno, Mahler mismo también lo hacía eso, está como muy presente Sí, sí, en tal los cual. músicos, sí, nostalgia, te diría. Es nostalgia, sí, sí, estoy completamente de Exacto. acuerdo. Y bueno, como para ir un poco terminando, porque ya se nos acerca la hora, Diego, te remil agradezco por el tiempo, Por la verdad que favor. me encantó hablar de todo esto con vos. El siglo XX es como es difícil de hacer entrar a la gente al siglo XX, al oyente que va a escuchar la Sí, orquesta, al amante de Mozart, de Beethoven, de Brahms. sí. ¿Por qué recomendarías? Como así Yo uno... tenía un profesor que decía el siglo XX es una bolsa de gatos. Sí, tal Tenés cual. cosas maravillosas y tenés cosas horrorosas. Eh, si quieren entrar al siglo XX, les diría algo obvio, que es entrar por el principio. No escuchen de repente una ópera de espectralista o una obra para piano de Stockhausen. No empiecen por ahí, hagan todo el circuito, hagan todo el viaje. Es decir, empiecen desde el preludio a la siesta de un fauno, que es un poco previo de todas formas, pero es una Mm, especie de obra inaugural de lo que sería un modernismo del siglo XX. Pasen un poco por Stravinsky, está bueno. pasen por Messiaen, que es un compositor maravilloso, es un compositor francés que entendió por dónde había que ir, porque cuando surgió Debussy hubo muchísimos que lo imitaron, sin ningún sentido, pero Messiaen es un compositor que entendió, me parece, que el camino era otro, que el camino era diferente. Si se animan, pasen por Pierre Boulez, ábranse un poco ahí si quieren, escuchen Ligeti, escuchen Ligeti. Berio, escuchen Stockhausen también, escuchen Gandini, que es un compositor argentino maravilloso del siglo Ujú. XX, Ginastera obviamente, más conocido, Piazzolla es un compositor del siglo XX, no lo podemos sacar de... escuchen compositores argentinos de hoy día como Golijov, como Bensecri, como Becri, sí, Strasnoy, que hay varios y muy buenos. Escuchen a George Benjamin, pero sobre todo escuchen. Total, ¿qué mal les puede hacer? No te agarras COVID escuchando música contemporánea. tal cual, exactamente. Así que bueno, la recomendación para esta semana es amigarse un poco con el siglo XX, un poco lo Seguro. que dijo Diego es empezar por el camino más tangible o más tonalmente cercano, digamos, Amiga, al oído, exacto. y ir Bartok, alejándose un poquitito, Bartok, tal cual. tal cual. Ir alejándose paulatinamente para llegar, quién sabe, no sé, a escuchar la secuencia 7 de Berio para vos es oro. Claro, exacto. Hasta llegar hasta el final, hasta lo que se está haciendo en este momento. Tal cual. La verdad que la música contemporánea requiere un montón Pero de atención, pero está bueno. hasta nosotros que somos profesionales, a veces nos cuesta un poco, Sí, sí. imagínate. Eh, es entrar en un. Es como cuando probás algo que, qué sé yo, probás por primera vez un whisky y tal vez la primera vez que lo probás decís, no, esto no me gusta. Sí, Pero es un gusto adquirido. Así que mi sí, consejo sí. es tome whisky. Tal cual. Tomen whisky mientras Exacto. escuchan, ¿por qué Mientras no? El gran escuchan, macabro de exacto. Ligeti. Eso, Una el gran anécdota, macabro. sí, Exactamente. la Pongan el anécdota que gran yo, macabro. Así cerramos, si quieres. Pongan el gran macabro
tómese un vasito de whisky que va a ser una experiencia, sin duda, va a ser una experiencia diferente. Tal cual. Bueno, entonces ahí quedó el gran macabro de Ligeti con un vaso de whisky para todos. Muchísimas gracias, Diego, por compartir este Gracias momento a con ustedes. nosotros. Ojalá nos podamos encontrar pronto. Ojalá. Seguro, y bueno, seguro. muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos dijiste. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande, gracias a Nos ustedes. vemos. Chau, chau.